been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Hola queridos corazones, bienvenidos un día más a mi canal. Os doy la bienvenida. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues esta semana la verdad es que ha sido una semana en la que ha llovido muchísimo. Aunque hace solecito, pero la lluvia está ahí. Así que hoy, como siempre, comienzo el día con un buen desayuno. Luego voy a recoger la cocina. Tengo un montón de cosas por hacer, pero bueno, ya sabéis que en mi rutina semanal, en lo que es la hoja que yo me hago, pues siempre tengo algunas cosas que son imprescindibles y eso es lo que trato siempre de hacer lo primero. Esos 5 pasos que son imprescindibles para empezar el día con buen pie, como digo yo. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just Así que voy a recoger un poco la cocina, voy a vestirme porque tengo que ir a llevar a mi hija al instituto y cuando vuelva pues ya me pondré al lío, corazones. Así que bueno, pues mientras hago la cama yo me pongo a pensar un montón de cosas y no sé, me gustaría que me dijeseis qué pensáis sobre vivir. En este mundo en el que vamos siempre corriendo a todos los sitios, que no tenemos tiempo para nada. Yo recuerdo que, bueno, pues mi madre tenía tiempo para todo, para trabajar, para la casa, para nosotros, para su marido. Era algo, bueno, pues que yo creo que ahora no se vive así. Yo trato de hacer, bueno, pues de mi vida y la de mi familia un poco más cómoda, a pesar de bueno, pues que en la casa es muy rutinario el trabajo, pero es algo que hay que hacer todos los días. Entonces, bueno, pues trato de hacer los días como especiales. Y aunque no lo parezca, pues también me gusta descansar cuando termino en mi casa y verla toda organizada. La verdad es que eso me da mucha paz mental. A veces es bueno hacer este tipo de reflexiones porque, bueno, yo creo que debemos plantearnos el cómo vivir, o por lo menos yo me lo planteo y bueno, pues no sé, a lo mejor estoy hablando tonterías, pero la verdad es que me lo planteo muchísimas veces. So we can dance through the
miles away. The sky. Y bueno, pues ya estoy en casa. La verdad es que el tiempo está muy inestable. Empieza a llover, en fin, que sinceramente lo que me apetece es no ponerme a limpiar, es hacerme un bol de palomitas y tumbarme a ver una peli. Pero bueno, eso yo creo que lo voy a dejar para más tarde porque primero tengo que terminar pues lo que empecé. Así que nada, como tengo en mi lista, una de las cosas es sacar el lavavajillas todas las mañanas y eso es lo que voy a hacer, sacar todo del lavavajillas y ponerlo en el sitio. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. Cuando llueve debemos prestar más atención a lo que son las tuberías. Aquí nunca me ha pasado, pero en España sí. En España cuando llueve, pues no sé si es que los desagües, bueno, pues todo se revuelve y la verdad es que suele salir un olor pues bastante desagradable por lo que son las tuberías, por el inodoro. Entonces, por eso digo que cuando llueve hay que prestar mayor atención y bueno, pues por eso yo trato de por lo menos 2 veces a la semana desinfectar las tuberías. New day around the moon is shining. I long to be with you and all the places you have been. So today I am time traveling. So today I am time traveling. His soul's just like a stone, vulnerable at night. She's always been on her own, doesn't need a man to fight. There goes my lady with her plans. We break all the rules when we can. I'm part-time singing in a band. Ooh, she's washing dishes right now. Soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines all the time like a star on the mic. Don't think that anybody in this town can bring it down. Yeah. Me gusta mantener, aparte de las tuberías, el fregadero bien limpio. Ya sabéis que el bicarbonato elimina fácilmente la suciedad del fregadero debido a la acción agresiva que tiene. Y si bueno, pues lo unes junto con el detergente, pues limpia fenomenal. Yo también utilizo muchas veces un cepillito que tengo para darle a todos esos recovecos que suelen tener la parte del grifo, el escurridor este de platos, porque claro, el grifo se ensucia fácilmente porque se toca bastante a menudo. Entonces, bueno, pues a mí me gusta hacer una limpieza bien exhaustiva todas las semanas. Don't think that anybody in this town can bring it down. Yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down. Yeah.
it to the bone. You could always find your way back home to your little shelter from the storm. And if you're feeling left up by the weather, you could always wear your whole sweater. It was lying there the whole time. Trials, slips and setbacks. Somehow I wish we could wind back the clock, back to those days before you got on that stupid plane. When the winter chill freezes to the bone, you can always find your way back home to a little shelter from the storm. And if you're feeling roughed up by the weather, you can always wear your cold sweater. It's been waiting here all this time. Chill freezes to the bone. You can always find your way back home to a little shelter from the storm. Y hoy lo que voy a hacer, como os decía antes, es terminar tareas que tenía pendientes, y es pues limpiar la parte de abajo de lo que son los muebles de la cocina. La semana pasada hice la parte de arriba y esta semana pues voy a hacer lo que es toda la parte de abajo. La verdad es que yo no lo tengo muy sucio porque, bueno, pues estos atracones normalmente no me los doy. Ahora es porque, bueno, pues este año he estado mucho tiempo en España, he estado 2 meses y creo que, bueno, que tendría que hacerlo. Pero yo normalmente esto lo llevo muy al día, no me espero a hacer las limpiezas ni de primavera ni de otoño, sino que simplemente pues una vez al mes miro, repaso, y bueno, pues el hacerlo ahora también me viene muy bien para mirar cosas que no utilizo, pues reciclarlas. Reciclarlas, me refiero a donarlas, a tirarlas si están rotas porque no sirven, en fin, podéis hacer infinidad de cosas, a organizar de nuevo como teníais distribuido lo que son las cosas que tenéis dentro de los muebles según el uso, porque es verdad que yo, por ejemplo, todo lo que estoy poniendo en la parte de atrás es porque no lo utilizo casi. En la parte de delante pues suelo poner lo que normalmente utilizo, que en este caso, bueno, pues todas estas ensaladeras y lo que son los 3 electrodomésticos imprescindibles en mi día a día, pues los tengo aquí más a mano. Muchas me habéis preguntado cómo limpio yo los muebles de mi cocina. Pues yo lo único que le pongo es agua tibia, un chorroncito de lavavajillas y vinagre. Entonces con eso se quedan estupendo, porque ya sabéis que el vinagre tiene un gran poder desengrasante. Entonces si hubiese algo de grasa, pues se queda estupendo. Can you tell me what you see in me? Can you tell me what I need? Can you tell me what you see in me? I just feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy? Y aquí os muestro el resto de los armarios, cómo me quedó, porque bueno, pues perdí los clips, pero bueno, este es el resultado. Lo tengo todo organizado en cajas. Este Lazy Susan es magnífico. Aquí tengo lo que son los aceites y los vinagres, y el rollo de cocina lo tengo escondido aquí abajo, porque la verdad que yo no lo utilizo mucho, utilizo más las bayetas de microfibra, pero bueno, siempre viene bien tener el rollo para cualquier
caso que lo necesite. Aquí en este Lazy Susan pues lo que tengo son las ollas, las cacerolas. Yo no tengo mucho porque en realidad al tener la Thermomix, la olla rápida y la freidora de aire, pues no necesito tener una cantidad de ollas y cazuelas grandes. Entonces, bueno, pues tengo lo justo y cosas que no utilizo, porque estas ollas grandes no las utilizo casi nunca. Aquí en este otro armario lo que tengo en una caja es todo lo de la batidora de la NutriBullet, y aquí tengo unos vasos que, bueno, pues cuando nos vamos de viaje, pues ahí es donde me pongo el café, y abajo tengo la tostadora y el grill y nada más. Aquí debajo del fregadero, pues bueno, tengo en la puerta colgado una estantería para poner los guantes y un ambientador que tengo, y tengo también pues para poner lo que son las tablas de cortar y las bandejas. Luego tengo unas cajitas con, bueno, pues los estropajos de recambio, y esto que estáis viendo aquí es el triturador de alimentos, que va fenomenal. Y luego esto que tengo aquí es, bueno, pues un tipo carrito que sale, y ahí pues tengo el bicarbonato, tengo el lavavajillas, tengo las bolsas de basura, tengo más recambios de estropajos. Abajo tengo lo que son las cápsulas para el lavavajillas, y bueno, pues aquí al lado tengo la pasta esta que es ecológica, la Pink Stuff, y el desengrasante que yo utilizo, y detrás tengo el ambientador que yo también hago casero. Y entonces, bueno, pues aquí lo tengo pues más o menos aseadito. Me gustaría tenerlo de otra manera, pero al tener el triturador y todo, pues tampoco se puede poner de otra manera. Y la despensa, bueno, pues ya hice un vídeo de cómo tenía la despensa. Tengo programado para este invierno pintarla de otro color y cambiar las baldas y ponerlas de madera, pero de momento pues lo tengo así, con los botes para lo que son los granos y la pasta, y unas cestas pues para poner pues bueno, pues lo que se suele tener en una casa. Luego tengo aquí 2 cestas para las patatas y las cebollas, y nada, y esta es mi despensa, mini despensa. En mi guía semanal siempre pongo que, bueno, pues con 15 minutos del día para hacer algo extra. Entonces hoy lo que voy a hacer es, bueno, pues sacar los cubiertos, limpiar estos cajones también, y los voy a poner a remojo con ácido cítrico. El ácido cítrico es un potente quitagrasas. Solamente con sumergirlo y teniéndolo 20 minutos es más que suficiente. Bueno, pues el ácido cítrico lo que hace es que hace una resistencia a la corrosión, lo que limpia y desinfecta y elimina cal. Eso sí, no debéis nunca mezclarlo, por ejemplo, con percarbonato, porque eso haría una reacción que podría bueno, pues, perjudicar a las vías respiratorias. Y luego otra cosa, no lo utilicéis nunca con la madera, mármol o el aluminio, porque se estropea. A mí lo que más me gusta del ácido cítrico es que es muy respetuoso con el medio ambiente, y que bueno, pues que los cubiertos se quedan, que son de verdad que me encantaría que lo probaseis y me lo dejaseis en los comentarios, porque es que les deja un brillo a lo que son los cubiertos. Si tenéis cubiertos que ya están así un poco opacos, porque tienen ya mucho tiempo, y bueno, y a veces alguno tiene así como una mancha de óxido, de verdad ponerlo a remojo con ácido cítrico y agua calentita. Yo le pongo agua del hervidor, y bueno, y es que se quedan como nuevos. With her head back,
También os aconsejo que os pongáis guantes para, bueno, pues, para enjuagar lo que son los utensilios. Esto es un proceso bastante tedioso porque hay que luego secarlo de uno en uno, pero la verdad es que merece la pena por el resultado. Brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed, the fact that I'm obsessed with you. Una vez a la semana también me gusta lavar los guantes por dentro y por fuera. Los lavo simplemente con lavavajillas y los pongo a secar. Simplemente con dejarlos ahí a secar es más que suficiente. What is listening? I confess, I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. Y por último, pues termino pasando lo que es la Ultenic AC1. La verdad es que esta máquina de verdad que me encanta. Me encanta porque, bueno, pues me evito el tener que aspirar y el tener que luego pasar la fregona. Incluso le paso por encima de las alfombras por si ha caído algo. Estoy súper contenta con esta máquina, de verdad que os la recomiendo 100%. Tenéis un cupón descuento del que os podéis aprovechar, os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ya os dije en el vídeo anterior en la descripción todo lo que tiene esta máquina, que me encanta, aparte de, bueno, pues la luz ultravioleta que tiene, que lo que hace es que cualquier bacteria, cualquier germen que haya quedado en el rodillo después de haberse limpiado, pues lo elimina y te seca por completo lo que es el rodillo, no se queda mojado. La verdad es que cada día que pasa y utilizo esta máquina estoy más contenta. I never thought I could settle down, but that has changed now. Y bueno, pues ha dejado de llover y voy a salir a ver si recojo unos cuantos tomatitos porque ya se están acabando. La verdad es que me da muchísima pena. Y voy a recoger también unos pimientos porque, bueno, pues no están lo grandes que deberían estar, pero me da miedo porque ya por la noche aquí está haciendo frío, van a haber heladas. Llevamos unos días que nos levantamos con 2 grados por la mañana. Así que nada, voy a coger estos pimientos que bueno, que la verdad es que dicen cómeme.
didn't I? But not anymore. No, no. Baby, you can turn the También voy a cortar el orégano, que ya lo tendría que haber cortado, pero bueno, pues por falta de tiempo no lo había hecho. Así que lo voy a cortar para ahora secarlo y entonces guardarlo en un botecito para utilizarlo. A mí me gusta utilizarlo cuando hago salsa de tomate. Me gusta mucho el sabor del orégano. Entonces cuando hago pasta, pues me gusta ponerle orégano. Y ahora voy a preparar unas lentejitas, así que atentas las que tengáis la Instant Pot, o si tenéis una olla a presión, pues es lo mismo. Yo lo que pasa que la que tengo es esta. Entonces, bueno, pues yo no le hago sofrito. Antes siempre le hacía, tenía la receta de mi madre y bueno, pues hacía primero el sofrito. Pero bueno, pues me he dado cuenta que poniéndolo todo en crudo se hacen igual. Pero bueno, pues nos ahorramos unas cuantas calorías. A mí me encantan las lentejas y bueno, pues trato de hacer, sobre todo ahora en invierno, un día a la semana. Entonces, bueno, otra cosa que quería comentaros, que toda la vida en mi casa se ha hecho y no sabía el por qué. Entonces, en mi casa siempre a las lentejas se les ha puesto un chorroncito de vinagre. Y bueno, pues hasta hace un par de años no sabía por qué era. Y es que, claro, para la buena absorción del organismo del hierro que tienen las lentejas, necesitan un ácido. Entonces, bueno, pues el vinagre ayuda a que nuestro organismo pueda absorber el hierro que tienen las lentejas. Si no te gusta el vinagre, pues con que te comas una pieza de fruta, una naranja, una mandarina, algo cítrico después de comer, pues con eso es más que suficiente. Así que nada, voy a preparar las lentejitas. Mirad cómo chasco las patatas para que se trabe un poquito el caldo. La verdad es que la receta es muy fácil. Sí que es verdad que me hubiese gustado ponerle jamón, pero ya sabéis que aquí el jamón pues no se consigue igual que en España, a taquitos, y la verdad es que ponerle el de lonchas pues no. Lo que le he puesto han sido pues eso, unos huesos de cuello que le dan un sabor espectacular. Y eso sí, este chorizo Palacios, que lo compro por Amazon, que me cuesta la vida, pero no concibo unas lentejas sin chorizo, corazones. train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point 'cause we both know. Ooh, from here there's nowhere to go. Someone said your heart is golden. All I got was my heart broken. I can see the dawn is coming just for you, for you.
Y mientras están haciendo las lentejas, pues voy a hacer unas natillas, porque mi hija lleva días diciéndome que por qué no le hago natillas con galleta, que le encantan. Entonces, bueno, pues nada, aquí en la Thermomix está la receta, es súper fácil, porque lo único que lleva es leche, maicena, huevo y azúcar, y un poquito de vainilla le pongo yo, y mirad qué maravilla. Eso sí, no puede faltar la galleta y la canela. Again, when the wind is blowing in my direction, still I can't ignore the pain. It's the only thing that tells me I'm breathing. I lost you from the start. Así que nada, corazones, nosotros vamos a hincarle el diente a estas lentejas que están, bueno, espectaculares. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si habéis disfrutado de este contenido, no olvidéis suscribiros y darle al me gusta y compartir, porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Muchísimas gracias y como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.